Disfruto mi entorno y cuido lo que me pertenece. Amor por mí. Soy parte de una nueva generación. Diferentes, extraños, especiales, buscando un nombre para nosotros, particulares, raros, ¿por qué no? Youtubers, Instagramers, TikTokers, de stories, históricos, determinados, interminables, y para terminar, comenzamos de nuevo. Somos lo que nos apasiona, lo que creamos, en lo que creemos, lo que generamos, y sin generalizar, somos una nueva generación. Y más que una carrera, elegimos el camino que queremos recorrer, cambiando el mundo un paso a la vez. Unimeta, somos una nueva generación, una generación con historia. La Corporación Universitaria del Meta Unimeta fue fundada en 1985. Es la única institución de educación superior privada regional con presencia en el departamento del Meta. Formamos integralmente personas competentes antes que profesionales. Nuestra propuesta de valor se fundamenta en los criterios sociohumanísticos y en el compromiso que como institución concibe la responsabilidad social y la contribución a la consolidación del desarrollo sostenible. Hola, mi nombre es José Rojas, instructor de rumba aeróbica musicalizada. Les hago esta gran invitación a que se inscriban a toda la comunidad unimetense al programa de bienestar, donde tendremos clases de salsa, merengue, reggaetón, bachata y todos los ritmos que tengan que ver con el baile. Espero que me acompañen. La globalización ha reestructurado la forma de hacer negocios en las economías del mundo. Y eso es lo que nos mueve en la ingeniería agroindustrial. El ser capaces de procesar productos alimenticios y competir en mercados más exigentes nos lleva a ampliar nuestro conocimiento, donde profesionalizarnos es abrir campos ilimitados de acción. Soy nacido en el Guadiare donde también me formé, siendo aún un muchachito de mi tierra me marché. Cuántos días y cuántas noches a mi pueblito extrañé, pero ha valido la pena lo que un día sacrifiqué. Quiero invitar a toda la comunidad unimetense para que se vinculen a los procesos de bienestar institucional, especialmente a instrumentos llaneros. Vamos a ofrecer las clases de arpa, cuatro, maracas, bandola, para todos ustedes, para que puedan hacer parte de nuestro grupo Talento Llanero y participar en todos nuestros eventos institucionales. Muy buenas tardes a todos. Les damos gracias por la participación en las conferencias del día de hoy sobre agroindustria sostenible en el departamento del Meta. Nos acompaña el ingeniero Luis Gilberto López Muñoz,
y nos acompaña también el doctor Leonardo Alonso. Me permito presentarles al ingeniero Luis Gilberto López. Él nació en Fusagasugá, es graduado como bachiller académico en el Colegio Diocesano Ricaurte de la Salle en el año 1994 en Fusagasugá. Después se radica en la ciudad de Villavicencio, donde estudia en la Universidad del Meta en el programa de Ingeniería Agroindustrial. Él es egresado de nuestra universidad, de nuestra alma mater. Obtiene el título en el año 2002 y en el año 2019 obtiene el título en la Maestría de Estudios en Desarrollo Local, otorgado por la Universidad de Los Llanos. Ejerce profesionalmente en diferentes empresas. Él ha participado en Fanagra, en Conciencias, en la Alcaldía de Villavicencio, en la Gobernación del Meta, en el Servicio Nacional de Aprendizaje, sede Achón, y en la Universidad de Los Llanos. Es un apasionado por la investigación, especialmente en la transformación de plantas medicinales y condimentarias. En la actualidad se dedica a la docencia en la Universidad de Los Llanos, aquí en la ciudad de Villavicencio, y como docente de tiempo completo. Además, dicta materias como metodología de la investigación, profundización y procesos no alimentarios. Tiene también participación en el semillero y Grupo de Investigación de Agroindustria y Desarrollo, Universidad de Los Llanos. El proyecto de investigación en el que está trabajando y del que nos va a hacer partícipes es la producción de hongos comestibles, es decir, las orellanas, producidos a base de desechos de productos agrícolas en el departamento. Ingeniero, muchísimas gracias por su participación. Me encanta tenerlo acá, que esté con nosotros en su alma mater y que pueda transmitirle a sus compañeros del alma mater todas las cosas que usted ha hecho en este sentido de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me logran escuchar? Te estamos escuchando muy bajito. Permítame, me acerco un poco más. Buenas tardes para todos, casi buenas noches. ¿Ahora sí me pueden escuchar mejor? No, te escuchamos muy bajito. Yo te estoy escuchando muy bajito, no sé, de pronto el Inge Camilo. Yo lo escucho bien. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces seguramente ese es mi audio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos nuevamente, buenas noches para todos nuevamente. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Sí, indiscutiblemente es muy agradable volver al alma mater, al punto de partida donde prácticamente pude arrancar mi vida profesional. Y trae muy buenos recuerdos volver a estar en estos eventos de divulgación científica, de participación de diferentes ámbitos en el área del área de la agroindustria, que fue mi formación y que fue mi pasión durante mi estadía en la universidad, que tengo muy buenos recuerdos y que tuve formado por excelentes profesionales. Entonces, para mí es muy grato volver a participar. Volver nuevamente acá donde, vuelvo y repito, fue el punto de partida, pues prácticamente. Me va a permitir compartir pantalla. Ustedes me dicen si logran. Hay preferencias del sistema. Permítanme un segundo porque yo manejo un computador que es algo complejo. ¿Sí logran ver pantalla? Disculpe. No, aún no. Si quieres, creo que el ingeniero Camilo tiene una copia de tu presentación. Ingeniero Camilo, ¿nos puede colaborar, por favor? Sí, Camilo, por favor. Es que yo manejo un sistema operativo diferente y no sé por qué no me quiere. Y manejo siempre Meet. Ingeniero Camilo. Listo, ahí en este punto, ¿lo pueden ver? Ay, sí, perfecto, ya está perfecto. Bueno, yo quiero participarles a todos ustedes dos situaciones en particular.
Una es la generación de espacios a nivel de la academia en el programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Los Llanos, frente a esos espacios y de encuentro para poder generar en nuestros estudiantes, pues, como la semilla de la investigación. Entonces, quiero hablarles un poco acerca de lo que es el grupo y el semillero de investigación, que se denomina o que se denominó Agroindustria de Desarrollo. Este grupo de investigación se generó en el mes de mayo del año pasado. Y en ese momento pues nos encontramos participando en la convocatoria de conciencias para categorizar el grupo de investigación. Ambos, tanto semillero como grupo de investigación, se denominó Agroindustria y Desarrollo. El objetivo general básicamente de nuestro semillero y grupo de investigación es la generación de propuestas de investigación, innovación y tecnología que promuevan el desarrollo sostenible de la agroindustria en la Orinoquía colombiana. Siendo la palabra sostenible, pues realmente como la actividad económica, nosotros en agroindustria no somos una ciencia como lo puede llegar a ser la biología, la psicología, la medicina. Nosotros enfocamos y trabajamos en torno a una actividad económica que es conocida como la agroindustria y que genera pues obviamente la necesidad de situaciones y de parámetros de sostenibilidad en el uso racional del material biológico que estamos transformando. Los objetivos específicos realmente anclados a nuestro semillero y grupo de investigación, el fomentar la capacidad argumentativa, crítica, investigativa en la comunidad académica en la Universidad de Los Llanos, es decir, a todos los actores que pertenecemos a la academia en la universidad, propiciar la interacción interdisciplinar e integradora de distintas áreas temáticas de la agroindustria, con mira en generar el conocimiento, el desarrollo social, el progreso científico de la comunidad. Asimismo, promover proyectos de investigación, pues obviamente que tienen que estar alineados a los planes de desarrollo local, regional, nacional, fortalecimiento de la aplicación de técnicas de transformación que permita pues, el aprovechamiento tanto de productos como de subproductos del área agropecuaria. Asimismo, desarrollar destrezas y herramientas estadísticas de cálculo que permitan simplificar el análisis de cada uno de los procesos y de los proyectos de investigación que respondan a sistemas cualitativos y cuantitativos dentro de los parámetros de levantamiento de información y trabajos de investigación. Lo mismo, fomentar los procesos productivos sostenibles de la riqueza de la biodiversidad de la Orinoquía. Nosotros realmente somos una despensa enorme en biodiversidad, pero que lastimosamente no hay una explotación adecuada, sostenible y real de la biodiversidad y de esa riqueza que tenemos aquí en el departamento y en la región de la Orinoquía. La misión, pues básicamente, el Grupo de Investigación Agroindustria de Desarrollo fortalecerá el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en procesos y técnicas agroindustriales que impacten, pues obviamente, la región, la comunidad y los actores presentes en cada una de las regiones donde hagamos investigación. Para el año 2000, la visión, pero para el año 2025 lo que queremos a través del grupo de investigación es tener un grupo categorizado, consolidado, que maneje aspectos de investigación, innovación, proyección social en el marco de las líneas de investigación que generen a su vez productos sostenibles en el cuidado del medio ambiente. Eso es importantísimo. Para el beneficio de la academia, las empresas privadas, pequeños y grandes empresarios, productores agroindustriales, integrando a los actores, incorporando la biodiversidad en la transformación y dinamizando pues la agroindustria en la región. Las líneas de investigación, tomamos 3 líneas en específico. La primera es bioingeniería y aprovechamiento de productos y subproductos agroindustriales. La segunda es la potencialidad o lo potencial que somos en la biodiversidad. Y por último, y no menos importante, seguridad alimentaria y cadenas agroindustriales. En la primera, y estas líneas de investigación están muy articuladas con las líneas de profundización que tenemos en el pénsul académico, realmente salen unas sublíneas. En el campo de la bioingeniería y aprovechamiento de subproductos, tenemos aplicación de procesos en poscosecha, transformación y postproducción, que abarca básicamente toda la parte alimentaria, como es cacao, café, productos hortofrutícolas, procesos cárnicos, lácteos, peces, huevos y otras proteínas. De la misma manera, cereales, leguminosas y oleaginosas, siendo nosotros en el departamento pues uno de los principales productores de este segmento de la agroindustria. Por otro lado, tenemos la agroenergía. Los ejes temáticos que se trabajan en esa área son los procesos físicos, procesos termoquímicos y procesos biológicos. De la misma manera, y como sublínea, el aprovechamiento de sus productos, con ejes temáticos en el aprovechamiento de residuos, subproductos agroindustriales agrícolas. De ahí se deriva el trabajo de investigación que vengo a mostrarles al final de la charla, y el aprovechamiento de los residuos y subproductos agroindustriales pecuarios.
Frente a la potencialidad de la biodiversidad, tenemos dos sublíneas en específico, que son la bioprospección y la biotecnología. Productos maderables, la otra es los productos forestales no maderables. Dentro de la bioprospección y biotecnología, donde más se hace investigación dentro del programa, encontramos ejes temáticos como el aprovechamiento, producción, mejoramiento, en el área de biopolímeros, enzimas, generación de nuevos materiales aditivos, así como nueces y frutos amazónicos. Por otro lado, los productos forestales tenemos las especies frutales, palmas, especies industriales, como tal. Y por último, la seguridad alimentaria, pues básicamente se derivan tres sublíneas importantes dentro de la agroindustria, en la medida de que esta actividad está normada bajo unos parámetros, unas normas técnicas específicas y articuladas en el cumplimiento de diferentes normativas. Entonces, esas sublíneas es la inocuidad de calidad en procesos productos alimentarios, como son las buenas prácticas de manufactura, o conociéndose como BPM, implementación de sistemas de gestión, como por ejemplo es HACCP, estandarización en procesos y productos, y la trazabilidad de materias primas y productos terminados, que generan, pues obviamente, investigación en esas líneas. Por otro lado, tenemos la calidad de vida en aspectos nutricionales. Encontramos el desarrollo de productos con enfoque nutricionales, situación nutricional a nivel local y regional y nacional, consumo y salud. Es decir, desarrollo o investigación a nivel de carácter cualitativo que permita, pues, dimensionar cómo se encuentra la situación de la agroindustria en las regiones. Por último, tenemos la disponibilidad de acceso a alimentos. Entonces encontramos diagnósticos en centros de producción, planes de acción para el mejoramiento territorial y soberanía alimentaria como tal. Eso a grandes rasgos, pues, lo que estamos trabajando dentro de las líneas de investigación tanto del grupo de investigación como del semillero de investigación. Este tipo de actividades a nivel del semillero de investigación y el grupo de investigación ha permitido generar diferentes trabajos de aula en diferentes materias, específicamente en el área profesional. En este caso tenemos alguna presentación de diferentes estudiantes que conforman el semillero de investigación, desde los trabajos de aula, en este caso en procesos no alimentarios, donde los muchachos, por ejemplo, acá están estandarizando moléculas de metabolitos del ají, como en el caso de la capsaicina, y también moléculas de coca en un producto cosmético, en este caso un coloide de carácter cosmético, y mirar cómo se comportan esas moléculas al interior de esa matriz no alimentaria. Eso es un símil, porque una de las tantas particularidades, porque realmente se han trabajado diferentes y muchos proyectos de investigación en matrices cosméticas en el área no alimentaria de la agroindustria. Por otro lado, también nos ha permitido articularnos con otros grupos de investigación, semilleros de investigación, en este caso, y en la presentación, como tenemos la articulación con el semillero del SENA y Agrosavia como entidad, en la investigación de la transformación agroindustrial del cerdo casco, un cerdo casco de mula, que es una especie casi en vía de extinción, que antiguamente hacía presencia en esa región y que debido a factores de competitividad y de producción, pues ha sido reemplazado por otras variedades, o que ha sido, pues, desplazado en esa producción, como por ejemplo el Landras, el Yorkshire y el Pietran. Entonces, esta variedad se está perdiendo, y la idea con esta investigación es mirar cómo la agroindustria de este cerdo puede llegar hasta una denominación de origen. Dentro de esto, los productos que tenemos en el semillero y básicamente en el grupo de investigación, buscando la categorización ante MinCiencias, pues realmente somos muy jóvenes, pero hemos adelantado muchísimas actividades, y esas actividades están ligadas pues realmente a todos los actores que hacemos parte dentro del programa, buscando siempre una investigación que tenga un impacto social en la región. Hicimos parte en la ponencia del primer Congreso Internacional de Investigación e Innovación Agroindustrial, que llevado a cabo en Perú, donde se trabajó el mismo proyecto que les voy a exponer el día de hoy, que es la evaluación de la cacota de cacao como sustrato en la producción de orellana, pleurotus pulmonarios. También la publicación en el Congreso Internacional del mismo, que he llevado a cabo, pues como bien les decía, en Perú en este año. Eso fue en enero de este año aproximadamente. También somos los organizadores del segundo Congreso Latinoamericano de Ingeniería Agroindustrial, que se va a llevar a cabo en mayo del 2021, en los cuales quiero invitarlos a que ustedes participen en ese congreso, en el programa. Sé que ustedes tienen el programa de Ingeniería Agroindustrial, y sería
pues muy agradable poder ver de primera mano los avances y los proyectos de investigación que vienen desarrollando en el programa o en la Facultad de Ingenierías. También tenemos la participación en ponencia y en publicación en las memorias del Congreso Agroempresarial Senova con 5 proyectos, que no los voy a leer, pero realmente fue una participación masiva, de los cuales pudimos participar con 3 proyectos de investigación dentro de la misma sustentación de los mismos. Tenemos también la publicación del artículo científico en la revista Entre Ciencia e Ingeniería, con el trabajo de investigación y evaluación cualitativa de extractos macerados con diferentes solventes para la extracción de glicoalcaloides flavonoides de la Dioscófera bulbífera o papa de aire en condiciones estándar obtenidos en los llanos orientales. Una revista de la Universidad Católica de Pereira. Tenemos la publicación también en la revista Journal Agroindustrial Science, o la Red Universitaria Internacional de Ingeniería Agroindustrial, conocida como Red UNIA, con el trabajo titulado Rendimiento del almidón de bore para la elaboración de un biopolímero. Como podemos ver, pues todos los trabajos pues, están orientados dentro de los ejes temáticos del grupo de investigación, y tenemos la publicación del artículo en la revista Senova, con el trabajo de investigación, evaluación de una emulsión de proteína vegetal a base de orellana y lenteja. De la misma manera, estamos participando con 2 proyectos de investigación muy importantes a través de la convocatoria, la última convocatoria de MinCiencias, a través del OCAD de regalías, con 2 proyectos de investigación, en los cuales se encuentra ya en pares académicos. El primero es potencial agroindustrial de los compuestos bioactivos provenientes de plantas nativas del departamento del Meta. ¿Qué es lo que busca este proyecto de investigación? Pues básicamente, bueno, este proyecto abarca pues todos los actores del territorio y es generar realmente una biblioteca de espectros que permita identificar cuáles son los metabolitos secundarios que presentan las plantas medicinales que han sido usadas tradicionalmente en el departamento del Meta, que no existe en este momento, que realmente no pertenecemos a una cadena agroindustrial en la producción de plantas medicinales condimentarias, siendo una de las regiones más biodiversas de Colombia, y es debido básicamente a la carencia de esas bibliotecas de espectros. Y el segundo trabajo que se presentó y también está en ese momento en pares, es la evaluación de técnicas de conservación de materias primas de origen agrícola para el fortalecimiento del sector agroindustrial en el departamento del Meta. Este lo que busca es pues, básicamente generar diferentes estrategias de conservación en material biológico de frutas y específicamente de frutas. Ya sabemos que esta región produce Arazá, produce frutos que son considerados como exóticos, pero debido a unas características físico-químicas que no ha permitido una explotación y un posicionamiento en los mercados importantes, y que a través de esa carencia de técnicas de conservación, pues realmente no ha permitido escalar un poco más allá de simplemente reconocerse en la región. Y eso básicamente responde a la necesidad que tiene el segmento. Uno de los trabajos de investigación que está anclado desde el semillero de investigación y que en este momento hace parte del grupo de investigación es la evaluación de la cacota de cacao como sustrato para la producción de orellana. Dentro de la materia que yo tengo la oportunidad de impartir en la universidad es procesos no alimentarios, que se trata de toda la transformación de materia de origen biológico en el área no alimentaria. Y dentro de esta misma, dentro del contenido curricular, hay un ítem sobre el aprovechamiento de los recursos o de los desechos que produce el sector agrícola. De ahí nacen diferentes documentos y diferentes investigaciones frente al aprovechamiento de esos residuos en la elaboración de un producto, como en este caso la orellana. Esta investigación está liderada por quien les habla, Luis Gilberto López Muñoz, y los estudiantes que acompañaron este proceso de investigación fueron los señores Sebastián Beltrán, Pedro Guerrero y Juan Diego Bolívar, los 3 integrantes del grupo y el semillero de investigación. Pero antes de hablar de la evaluación de la cacota de cacao, me gustaría hablarles acerca de lo que es la orellana. Si nos estamos enfocando hacia la sostenibilidad, realmente la producción o la reducción del impacto negativo que produce las basuras o la generación de basura o desechos, tanto de la parte agrícola como de la parte agroindustrial, se hace necesario realmente generar estrategias para mitigar ese tipo de contaminaciones y comenzar a darles valores agregados a esos desperdicios. Asimismo, es muy importante recalcar que los ingenieros agroindustriales estamos llamados a dinamizar y mitigar esas pérdidas post cosecha y esos aprovechamientos, desperdicios de posibles materias primas
en la elaboración de productos terminados o en la elaboración de materias primas para más adelante terminar o realizar productos del sector agroindustrial. Las orellanas, al momento, por la OMS, consideran que es el único alimento que puede reemplazar la leche, la carne y los huevos. ¿Por qué? Porque realmente las orellanas, que es este hongo que tenemos acá en la presentación, tiene unas características proximales muy importantes. Entonces, tenemos, como podemos ver en la presentación, lo cual saqué la información del señor Estrada y Romero en un trabajo de investigación, donde muestra que tenemos un contenido de proteína bruta entre el 27 y el 48%, siendo muy elevado. De hecho, hicimos un procedimiento Kendall para determinar el contenido de proteínas y estas orellanas que obtuvimos bajo esta investigación tenían contenido aproximadamente del 42%, es decir, tenían un contenido bastante elevado. Proteína verdadera, un 18%, es decir, de 12% hacia arriba, tendríamos o consideraríamos que teníamos un alimento rico en proteínas y en este caso realmente corresponde. Tenemos unos carbohidratos del 60% y uno diría, bueno, pero es que realmente tiene mucho carbohidratos, los carbohidratos no son tan benéficos para la salud, pero esos carbohidratos son de degradación casi inmediata, es decir, no se almacenan en nuestro organismo, no producen obesidad, sino que todo lo contrario, produce muchísima energía en las personas que lo consumen. Tenemos un porcentaje muy bajo en grasa, 2.2, un valor energético de 350 calorías por kilogramo de producto y tenemos otros microelementos como riboflavinas, niacinas y tiaminas, y eso siendo realmente a grandes rasgos y un vuelo muy general de la composición físico-química de la orellana. En ese orden de ideas, es el único alimento, vuelvo y repito, que tiene proteínas, vitaminas y minerales, y por eso la OMS determina que este producto realmente es muy benéfico en el consumo. Por otro lado, se está buscando, las tendencias de los mercados busca producir alimentos que no contaminen el medio ambiente. Acá no se genera ningún tipo de consumo de agroquímicos en el proceso productivo. Estamos mitigando la contaminación del medio ambiente, dándole valor agregado a esos desechos agrícolas que se producen en el departamento del Meta. Acá podemos mirar que tenemos 3 variedades de orellana, la blanca, que es conocida como la Pleurotus pulmonari, que es la que estamos evaluando, y eso es debido a que, pues obviamente, los procesos de investigación al interior de la universidad son cronometrados, por decirlo de alguna manera. Solamente tenemos 4 meses y el tiempo de producción tanto del hongo de Yamur, que es este que tenemos acá, que es uno rosado, o el Pleurotus ostiarato, pues realmente tiene un proceso de fructificación un poco más elevado y por ende, pues esta sería el ideal. Siendo que estos 3 orellanas tienen las mismas particularidades proximales y que tendrían pues las mismas características en cuanto a la transformación. Hay una desventaja muy grande que tienen las orellanas, es que tiene muchísima proteína y muchísima humedad. Tiene un contenido de humedad aproximadamente del 90%. Contenido de humedad elevado, contenido de proteína elevado, altamente perecedero. Entonces, debido a estas necesidades, también se ha buscado investigaciones frente a la transformación de esta materia prima, pero conservando siempre el contenido proteínico que realmente es que nos interesa en los procesos de transformación. Pero realmente volviendo a la temática del por qué la cacota de cacao realmente se comienza a generar ideas de investigación en cuanto a la producción, en el aprovechamiento de esta materia prima, es realmente bajo unas condiciones muy específicas. Como ustedes bien saben, pues la producción de cacao en Colombia es uno de los productos priorizados por los planes de desarrollo nacionales, departamentales y locales, ¿verdad? Encontramos que 30 de los departamentos en Colombia están produciendo cacao y hay una producción aproximadamente, o bueno, una producción en hectáreas aproximadamente en Colombia de 176.000 hectáreas. Es muy importante recalcar también que casi el 90% del fruto corresponde a la cacota, es decir, tenemos tan solo un 10% que pasa a la siguiente etapa de los procesos de fermentación y demás en la obtención del cacao previamente como materia prima en la obtención de chocolate o chocolatinas y demás, y esa cacota genera unos impactos a nivel medioambiental. Entonces, generalmente anteriormente se utilizaba para alimentación de poligástricos en la medida de que tiene alto contenido de lignina y celulosa, y los poligástricos pues tienen estas particularidades de poder desdoblarla, pero la cacota de cacao tiene unos alcaloides que no se recomiendan en el consumo de estos animales, porque hace o generan problemas a nivel gastrointestinal. Entonces, por ese lado, no se recomienda ese uso como materia prima para el consumo de origen animal. Por otro lado,
la contaminación que ejerce la emisión, en el momento de ser utilizado como un biocompost, hay generación de gas metano, y también cuando se descompone o se realiza ese biocompost, hay generación de un hongo en específico que genera una plaga que es conocido como mazorca negra, siendo un hongo que se replica por espora, pues como ustedes bien sabrán, en cultivo se puede replicar rápidamente contaminando los hongos. Es decir, tenemos un problema tanto a nivel en la producción de biocompost como en la producción de alimento animal, y genera una contaminación a medida que se está generando bastante cacota de cacao. Debido a esas características dentro de la problemática, pues nace pues realmente la necesidad de darle un valor agregado a esta materia prima, generando un producto agroalimentario potencial, fácil de producir, y que mitigue esos impactos y que haga sostenible realmente la producción y amigable la producción, minimizando pues los impactos negativos que puede generar las contaminaciones anteriormente mencionadas. El objetivo general pues básicamente fue evaluar el potencial de la cacota de cacao con diferentes sustratos convencionales para la producción de la orellana. Ahorita más adelante les voy a explicar el por qué no se utilizó la cacota sola como un blanco, sino que hicimos una mezcla de sustratos y las particularidades del mismo. Para alcanzar este objetivo específico, para alcanzar el objetivo general, anclamos dos objetivos específicos. El primero fue determinar la eficiencia de los residuos agroindustriales, y por último, definir el mejor sustrato o la mezcla de sustrato en la producción del hongo Pleurotus pulmonaris. Dentro de los materiales y métodos en la elaboración de ese tipo de hongos, realmente son procesos, operaciones unitarias muy sencillas, que son fáciles de implementar en la parte rural. De hecho, yo he trabajado e impactado en trabajo con comunidades en la producción de este tipo de hongos, y realmente es muy sencillo, se puede aplicar, se puede replicar, y pues genera muchísima investigación a través de la academia. La etapa de producción, pues tenemos unos tratamientos, es decir, el material vegetal que entra como sustrato, que en este caso estamos trabajando tusa de mazorca, el amero de la mazorca, la hojarasca que se produce en determinados momentos, la caña brava, el afrecho de la caña de azúcar, es decir, todas esas basuras agroindustriales, pues generalmente entra como materia prima en nuestro proceso. Esos tratamientos, pues básicamente limpieza, adecuación del tamaño de la misma, que permita, pues obviamente, poder manipularla de mejor manera. Posteriormente tenemos una deshidratación, y posteriormente una hidratación. En esa hidratación realizamos tratar de repotencializarla con fuentes nitrogenadas. En este caso utilizamos panela, azúcar, melaza, para repotencializar y hacer un producto más idóneo, o acondicionarlo para que el micelio o el hongo pues tenga mayor alimento y sea más fácil su replicación. Una vez tenemos la hidratación y escurrido, que es esta parte de acá, que se juega pues básicamente los postales, lo que se busca es obtener una humedad relativa del 60%, una humedad en el producto del 60%, para entrar al proceso de adecuación, o bueno, a entrar al siguiente proceso. Y inmediatamente tenemos la adecuación del sitio de incubación. La incubación es la primera etapa de la producción de las avellanas. Debe corresponder a un control de atmósferas ideales, de temperatura, humedad y penumbras específicos, que permita pues básicamente que el hongo comience a hacer su etapa de invasión dentro del sustrato. Posteriormente tenemos la formación de los tubulares. Se utilizaron bolsas de polipropileno, tubulares de 1 kilogramo de peso, para la producción y evaluación de los mismos frente al rendimiento. Antes de esto, de llegar a esta parte, es necesario investigar decirles que ya se han hecho muchos estudios con otros sustratos, donde se ha podido determinar que 3 kilogramos de sustrato producen 1 kilogramo de orellana. Esos sustratos son los previos que se han venido trabajando. Los costos de producción oscilan aproximadamente, en la producción de esos tubulares completos, de 3 kilogramos de 8.000 pesos, y el kilogramo de orellana está en el orden de los 25 a los 35.000 pesos. Es decir, hay una rentabilidad muy interesante y una dinámica agroindustrial bastante lucrativa en la producción de este tipo de hongos. Posteriormente de adecuar los tubulares, las bolsas de polipropileno, con los sustratos previamente mezclados y pesados,
hicimos el proceso de esterilización. Es un proceso que imita un autoclavado. En este caso, pues obviamente el material biológico es grande, entonces lo que se hizo fue acondicionar una caneca de 55 galones, se manejaron calentamiento durante 4 horas a 110 grados centígrados, y eso fue la esterilización que le hicimos a los tubulares. Posteriormente entramos en el proceso de inoculación, que es básicamente suministrar o contaminar los sustratos con la semilla que contiene la espora del hongo, Pleurotus pulmonaris en este caso, bajo unas condiciones específicas, pues obviamente de aseo, de desinfección, de inocuidad, en la medida que estamos trabajando con microorganismos y tenemos que limitar pues realmente la contaminación interna. Por último tenemos la incubación, la fructificación y la cosecha y el almacenamiento. Acá tenemos pues básicamente para poder analizar, ya terminando, sé que me estoy extendiendo un poco, realmente cómo obtuvimos pues el trabajo estadístico. Pues realmente lo que hicimos fue que realizamos un diseño experimental unifactorial en la medida que se evaluó la producción según la composición del sustrato, ¿verdad? Entonces acá se tienen 5 tratamientos específicos. Esto significa cacota y caña de azúcar pequeña, en tamaño pequeño, cacota y caña grande, en tamaño grande, caña pequeña, caña grande y tusa. Estos 3, pues básicamente lo que se hicieron fue tomarlos como un blanco, con datos dentro del procedimiento, pero que ya han sido estudiados previamente en otros trabajos de aula, siendo demostrado que la tusa presenta la mejor composición frente al trabajo o como materia, como sustrato, perdón, en la producción de este tipo de hongos, siendo realmente tiene en su composición material lignocelulósico muy importante que permite una producción muy buena de orellana. Sin embargo, pues lo que hicimos fue comenzar a mezclar la cacota con diferentes sustratos en la producción de un análisis experimental. Para esto, pues obviamente planteamos 2 hipótesis en específico. La primera, que todos los sustratos o tratamientos que tienen el mismo comportamiento en la producción del hongo, y esa sería la hipótesis nula. Y la hipótesis alterna, pues básicamente que al menos un tratamiento tiene un comportamiento diferente dentro de la evaluación del mismo. Lo que se busca, pues básicamente es hallar una hipótesis que se evalúe la hipótesis real que corresponda, pues obviamente a alcanzar el objetivo general de la investigación. Acá vamos a encontrar, y esto lo voy a explicar a grandes rasgos, los diferentes resultados en la interpretación estadística del mismo, donde pues básicamente se hizo una normalidad o se hizo un análisis de los residuos, que es conocido como normalidad de los datos, donde se aplicaron las pruebas de Anderson-Darling, las pruebas de Ryan-Jonier, las pruebas de Smirnov-Golmorov, siempre me dificulta un poco el nombre, donde básicamente el valor P es superior al 5%, demostrando que los datos se encuentran sobre la línea de tendencia. Posteriormente se hicieron las pruebas de igualdad de varianzas, las ANOVAs y por último el TUCI. Acá podemos determinar, interpretando las pruebas TUCI, podemos determinar cuáles de los sustratos presentan las mejores características. Acá podemos evidenciar y observar en la tabla, pues básicamente la comparación de las medias y el tratamiento que tuvo el mejor comportamiento en la producción de la orellana, el cual fue la caña y la cacota de cacao en tamaño grande. Sin embargo, pues también es muy importante recalcar que la caña y la cacota en tamaño pequeño tuvo una mejor producción en comparación con el tratamiento que no tenía cacota. Pero en comparación a todos los blancos, la mezcla de cacota y caña en tamaño grande tuvo el mejor comportamiento en la producción de los demás tratamientos. Acá podemos sacar unas conclusiones y realmente es muy significativo mirar cómo realmente la cacota de cacao presentaba esas características ideales en la producción de este tipo de hongos. Ese análisis comparativo se hicieron pues obviamente mediante las pruebas TUCI, donde pues como habíamos hablado, pues este paquete estadístico que se utilizó fue el Minitab, donde se determinó que el mejor sustrato es la combinación 50% de cacota de cacao y bagazo de caña en tamaño grande, ya que tuvo un mejor comportamiento en la producción de la orellana. De la misma manera, la mezcla de cacao y bagazo de caña en tamaño pequeño dio un alto rendimiento en la producción del hongo, identificando que el sustrato es el más óptimo en la producción.
De la misma manera, los sustratos que tuvieron concentración de cacota de cacao tuvieron un mejor comportamiento en la producción en comparación a los que no tenían. Acá en este caso podemos determinar y podemos concluir realmente que la cacota de cacao es potencial sustrato en la producción de orellana y respondería pues básicamente a la elaboración, a la producción, perdón, de un producto agroalimentario de muy buenas condiciones, disminuyendo obviamente el impacto negativo de la contaminación que generan esos sustratos al medio ambiente. También unas conclusiones, y en la primera parte que hablaba que el mejor pruebas que se hizo o que se reflejaron fue el tamaño grande en comparación de la adecuación inicial de los sustratos. Refutó varios autores donde que habíamos leído artículos de revista indexada donde decían que entre menor tamaño de partícula, perdón, tamaño del sustrato, no de partícula del sustrato, presentaba mejores características frente a la invasión, y en este caso pues lo refutamos porque realmente no nos pasó o no dio ese tipo de información. Por último, tenemos que debido a los contenidos de los alcaloides presentes en la cacota de cacao, pues básicamente actúa como inhibe realmente la fructificación de bacterias mesófilas de putrefacción, los cuales permite que los sustratos que se obtuvieron no tuvieron contaminaciones. Y eso también, desde la experiencia que hemos realizado previamente, generalmente los sustratos se contaminaban de un 10 a un 30%. En este caso, 0% de contaminación debido a esas condiciones, debido a esos alcaloides presentes en la cacota de cacao. Es decir, que nos sirve también, tiene una doble función, tanto de inhibir otros microorganismos que compiten con el hongo, y lo otro es que también el sustrato que lignocelulósico de alto contenido de lignina, pues es fuente ideal de un sustrato para la producción de este hongo. Por otro lado, tenemos que la cacota de cacao se puede establecer que es un sustrato óptimo en combinación con otros sustratos ya establecidos. ¿Por qué no utilizamos la cacota únicamente y sola? Realmente porque en el momento de hidratar la cacota, porque tienen que entrar en un proceso de humedad relativa del 60%, es el ideal dentro del sustrato húmedo para entrar en el proceso de incubación, la cacota se hidrata demasiado. En el momento de escurrirla tendríamos que utilizar operaciones unitarias como secado y deshidratación, lo que repercutiría pues obviamente en tiempo y en costos en la parte de la adaptación y de la operación misma de la deshidratación de este producto. Por ende es conveniente mezclarla con otros residuos que permitan pues obviamente lo que hace es repotencializar el proceso productivo. Y por último, pues tenemos acá las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por hacerme partícipe pues, de la charla. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Allí en el chat tenemos dos preguntas de Freddy Leal. La primera es de los aminoácidos azufrados, la orellana, ¿cuáles tienen? Aminoácidos, pues realmente sé que el contenido proteínico de la orellana son muy amplios, pero en sí no tendría la información a la mano de decirle cuáles son los aminoácidos específicos que tiene la orellana. Realmente no tengo la información a la mano. Ok, la otra pregunta que nos hace Freddy Leal es que si estamos preparados para una producción masiva de orellanas. Sí, estaríamos, a ver, que he trabajado pues esta parte a lo largo del recorrido que he tenido, es que realmente la producción de orellanas, como te digo, es un proceso muy rápido, se producen aproximadamente en un mes, están saliendo los primeros primordios a fructificación, pero lo que mitiga realmente la producción del hongo o la comercialización del hongo es el periodo de vida útil. Como hablaba, el contenido de humedad es muy elevado, el contenido de proteína es muy elevado, entonces eso hace que el producto sea considerado altamente perecedero. Al interior del semillero estamos haciendo diferentes investigaciones, como por ejemplo establecer la vida en anaquel del producto a través de procesos de conserva, a través de procesos de liofilización, a través de procesos de deshidratación en la obtención de una proteína en polvo, pero están en la etapa hasta ahora experimental realmente. Pero sí, indiscutiblemente podríamos realmente tener una unidad productiva que genere hongos en el departamento del Meta
y que llegue a un mercado promisorio como por ejemplo es las personas veganas o las personas que no consumen proteínas de origen animal, en la medida que también el hongo tiene unas características organolépticas ideales. Realmente es muy, muy sabroso al paladar, tiene un cierto sabor a pollo y es carnosa, entonces realmente es muy agradable en el momento de ingerirla. Bueno, no tenemos más preguntas, ingeniero. Muchas gracias por su colaboración, muchas gracias por compartir con nosotros el conocimiento y el proceso que llevan de investigación. Hay una manito levantada de Duan Delgado. No la había visto. Gracias. La manito de Iván Delgado no la vi. Por favor, nos regalas la pregunta. Nos regalas la pregunta en el chat. Bueno. Nos regalas la pregunta al chat y por favor, es que nos dejaron inhabilitados los micrófonos, entonces todas las preguntas deben estar allí en el chat. Freddy nos está agradeciendo por la información y nos dice que apunta a seguridad alimentaria. Bueno, Sebastián Beltrán tiene otra pregunta. ¿Qué productos se podrían realizar a partir de la transformación de la orellana? Bueno, la orellana tiene unas particularidades que se adaptan a hacer procesos de transformación muy importantes. Podríamos utilizar, ya hemos hecho una investigación sobre la producción de productos como, por ejemplo, embutidos, carne de hamburguesa, pues obviamente con estabilizantes de origen biológico. Hemos trabajado también la elaboración de chorizos como sustitutos en una emulsión cárnica, la elaboración de proteínas en polvo. Realmente apunta a que se puede hacer muchísima investigación en torno a este producto. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Duan nos escribió la pregunta. Entonces, vamos a continuación con el doctor Leonardo Alonso. Muchas gracias, repito las gracias, ingeniero. A ustedes muchísimas gracias por el espacio de poder participar con estos eventos y que ojalá se repitan a futuro. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias. Ahora nos acompaña el doctor Leonardo Alonso. Él es doctor en Ciencias de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional de México. Es magíster en Ingeniería, es ingeniero agroindustrial con 11 años de experiencia profesional a nivel de emprendimiento. Tiene 3 años de experiencia en administración académica y 7 años de experiencia como docente. La experiencia en la formulación y ejecución de proyectos de investigación en bioprocesos, también tiene experiencia en manejos de software de modelación como el Aspen Plus y CIMAPRO, que es de análisis del ciclo de vida. Tiene relación con grupos de investigación y entidades académicas internacionales. Es socio de la Red Mexicana de Bioingeniería, de la Red Iberoamericana de Tecnologías de Biomasa y Bioenergía Rural, de la Red de Biodigestores para Latinoamérica y el Caribe. Es representante de Colombia en la Red Internacional de Programas de Ingeniería Agroindustrial. Fue director de 3 trabajos de grado de Ingeniería Agroindustrial en la Unillanos y codirector de tesis de maestría en la Universidad Agraria de Colombia. Realizó una estancia de investigación en la UNAM, en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, ubicado en Querétaro. Otra estancia de investigación en el Tecnológico de Monterrey, en el Centro de Biotecnología FENSA, sede Monterrey, en Nuevo León, México. Y otra instancia de investigación en la Universidad Nacional de Colombia, en el Centro de Investigación en Procesos Químicos, Catalíticos y Biotecnológicos.
Sus trabajos han sido expuestos 2 veces en congresos nacionales, 16 en congresos internacionales en Perú, Costa Rica, México, Estados Unidos, Turquía, Bolivia, Argentina y Brasil. Es el director del Grupo de Investigación Ciencia, Tecnología e Innovación Agroindustrial, que tiene clasificación C de Conciencias. Trabaja en el aprovechamiento de residuos agroindustriales desde la perspectiva de generación de energía. Ha publicado sus productos de investigación en 10 artículos de investigación en revistas internacionales y 3 en artículos de divulgación científica. Doctor Leonardo, muchas gracias por su participación. Cedemos la sesión. Muchísimas gracias. Okay. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar continuar pues con el mismo tema que venía tratando Gilberto, pues que es de aprovechamiento de subproductos agroindustriales. Y bueno, voy a compartir mis diapositivas. Bueno, entonces el tema aquí el día de hoy entonces es agroindustria sostenible para el departamento del Meta, y quise enfocarlo pues desde el tema de la economía circular. Ya voy a darle ampliación aquí. Espero que se pueda oír un video que tengo ahí en las diapositivas. Si no, entonces lo transmitiría desde YouTube ya, porque pues me parece que es un video en el que podemos conceptualizar muy bien, muy didáctico, en el que nos trae a repensar nuestro futuro y a rediseñar nuestros procesos de comercialización a nivel general, que es lo que nos conduciría hacia los términos de economía circular, que es lo que vamos a hablar en una parte de lo que vamos a discutir el día de hoy. Entonces, por favor, me avisan si se escucha bien. Los sistemas naturales existen desde hace millones de años e existirán por mucho más. En el mundo natural no hay residuos, sino que la materia fluye. Los residuos de una especie se convierten en alimento para otra. La energía proviene del sol, los seres vivos crecen y luego mueren. Y así los nutrientes son recuperados por el suelo de forma segura. Y funciona. Sin embargo, los seres humanos hemos adoptado un enfoque lineal. Extraemos, producimos y desechamos. Un nuevo móvil sale al mercado y tiramos el antiguo. Nuestra lavadora se estropea y compramos otra. Cada vez que hacemos esto, estamos explotando una oferta finita de recursos naturales y en muchos casos generamos residuos tóxicos. Sencillamente, esto no puede funcionar a largo plazo. Entonces, ¿qué podría funcionar? Si aceptamos que el modelo cíclico de los sistemas vivos funciona, podemos cambiar nuestra manera de pensar de forma que nosotros también operemos una economía circular. Comenzamos con el ciclo biológico. Cómo nuestros residuos podrían contribuir a crear capital en lugar de reducirlo. Al repensar y rediseñar los productos y sus componentes, así que los envases en los que vienen, podríamos crear materiales seguros y biodegradables que contribuyeran a generar y cultivar más cosas. Como dicen en las películas, ningún recurso se ha desperdiciado al crear este material. Pero ¿qué pasa con las lavadoras, móviles y neveras? Sabemos que no son biodegradables. En este caso, nos referimos a una nueva manera de repensar, una nueva forma de recircular los valiosos metales polímeros, para que mantengan su calidad y puedan ser aprovechados más allá de su vida útil como productos individuales. ¿Qué ocurriría si los bienes de hoy se transformaran en los recursos de mañana? Es un buen negocio. En lugar de la cultura de usar y tirar a la cual nos hemos acostumbrado, adoptaríamos una cultura del retorno y renovación, donde los productos y sus componentes serían diseñados para ser desasemblados y regenerados. Una solución sería repensar la forma en la cual concebimos la propiedad. ¿Qué ocurriría si nunca fuéramos propietarios de los bienes tecnológicos? Simplemente podríamos tener una licencia de uso por parte de los productores. Ahora, juntemos estos dos ciclos. Imagina que pudiéramos diseñar productos que fueran devueltos a sus productores para recuperar sus componentes técnicos y su materia orgánica para enriquecer la agricultura. Y ahora, imagina que estos productos fueran producidos y transportados usando energías renovables. Aquí
tenemos un modelo que crea prosperidad a largo plazo. Y la buena noticia es que ya hay compañías que están empezando a adoptar esta nueva forma de trabajar. Pero una economía circular no consiste en que solo un productor cambie un producto, sino en que todas las empresas interconectadas que forman nuestra infraestructura y economía trabajen juntas. Se trata de energía, se trata de repensar el sistema en el cual operamos. Tenemos una fantástica oportunidad para abrir nuevas perspectivas y nuevos horizontes. En lugar de seguir atrapados en las frustraciones del presente, con creatividad e innovación, realmente podemos repensar y rediseñar nuestro futuro. Bueno, aquí pues como un video en el que quería como abrir la mente de los espectadores y de nuestro público, y porque tengo conocimiento de que no solamente tenemos acá ingenieros agroindustriales o de alimentos, sino que también tenemos de diferentes carreras de la universidad e incluso de otras universidades. Entonces, quería mostrar ese video para pues darles a ver como una nueva forma de pensar, y si vamos a adoptar... Si vamos a hablar de la sostenibilidad de la agroindustria en el departamento del Meta, definitivamente tenemos que abordar estos temas y entender cómo actualmente estamos trabajando con una economía lineal, que muy bien lo mostraba el video, que es una economía lineal que no tiene a largo plazo un sustento, porque pues si se sigue desechando de la manera que lo estamos haciendo sin una reutilización, definitivamente el planeta no va a dar abasto. Lo que nos invitan este video es a retornar a lo natural, a la recirculación, a los ciclos, y esa es la base fundamental de lo que es la economía circular, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es exactamente la economía circular y cómo puede ayudar a la sostenibilidad de la agroindustria en el departamento del Meta. Más adelante vamos a enfocarnos más en temas más agroindustriales, pero sí vamos a tener que tener muy claro que la economía circular propende por mantener los materiales y los recursos durante el mayor tiempo posible en el ciclo de producción y reducir al mínimo la producción de residuos, de tal manera que los residuos pues cierren el círculo de su ciclo de vida y por lo tanto se conviertan y haya una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Entonces, ¿cuál es el paradigma de la economía circular? Pues que los residuos de unas empresas se conviertan en las materias primas de otras empresas. Así de sencillo. Hace unos meses supe que pues en Medellín estaban produciendo unas placas, no son estas mismas porque eran un poco más pequeñas, pero pues que funcionaban de la misma manera para la construcción de viviendas. Entonces ahí ya vamos dando pasos aquí en Colombia para aportar a la economía circular y a la bioeconomía y a estos temas que son tan importantes para nosotros. Este es un ejemplo muy desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de arquitectónico y de otras carreras, pero en general lo que se busca con la economía circular es esto, que el residuo se convierta solamente en una etapa del ciclo de vida de un producto. O sea que durante un tiempo fueron una botella que se utilizó para algo, después va a ser una pared de una casa y así sucesivamente va a ser simplemente una etapa de su vida, ¿sí? Cada uno de estos productos. Pero ya entrando un poco más en el tema de por qué la agroindustria, cómo se enmarca la agroindustria en este tema, tendríamos que hablar de los procesos basados en biomasa, y lo que lleva a un tema de bioeconomía. Por cierto, hace menos de un mes, hace como 15 días salió pues, una convocatoria de Colciencias que está enfocada específicamente en la bioeconomía y que en este momento todavía está abierta para presentar proyectos de investigación. Es de 41.000 millones de pesos. Bueno, alrededor de esto, entonces, vemos cómo en este esquema podemos como entender un poco la bioeconomía y que los alimentos normalmente pues son utilizados y hay una fracción de los alimentos que pues el ser humano no es capaz de digerir, por lo tanto también en las agroindustrias esa fracción de los alimentos es desechada, ¿sí? Entonces esta parte no alimentaria se convierte en una biomasa que sería ese residuo que es factible de ser utilizado, como lo decía nuestro antecesor,
pues el antecesor en esta conferencia, pues es la biomasa, por ejemplo, del cacao, puede ser reutilizada para la producción de setas, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué es la economía circular en sí? Un modelo económico basado en el aprovechamiento de recursos renovables y de la reutilización de los recursos de origen orgánico. ¿Esto qué busca? Productos nuevos, sostenibles, ecoeficientes, competitivos, que contribuyan al crecimiento económico de una manera sostenible. Ahí es donde entra la palabra sostenible, que es la que nos trae hoy a esta conferencia. Igualmente busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles en el sentido que, pues, en algunos casos esta biomasa puede ser utilizada para la producción de energía mediante procesos químicos, termoquímicos o biológicos. Entonces viene otra palabra, que es la bioeconomía. Entonces, esta bioeconomía está basada en el consumo y producción de bienes y servicios derivados de uso directo y transformación sostenible de recursos biológicos, incluyendo los desechos de biomasa generados en los procesos de transformación y producción y consumo. Entonces aquí ya vamos entrando más en materia, ya estamos hablando más de agroindustria, ¿sí? Porque estamos hablando de temas de origen orgánico, de residuos de origen orgánico. Entonces empezamos a hablar ya de lo que son en sí los residuos agroindustriales, dejamos a un lado pues el tema de los residuos que son no orgánicos para pasar a los que sí son agroindustriales, que se pueden presentar de diversas formas y principalmente pues están divididos en los que son residuos sólidos y los residuos líquidos. Entonces, pues aquí por ejemplo en los residuos líquidos podemos tener en cuenta los purines, que son un residuo de la industria de porcícola o de origen pecuario, o también los residuos que salen de algunas industrias como las tenerías o las curtiembres. De igual manera, pues residuos sólidos que son presentados en diversas formas y que son una biomasa pues absolutamente heterogénea, como podemos ver acá. Y pues de hecho esta es una de las desventajas que tiene la biomasa y es, bueno, su heterogeneidad y la presencia de lignina, pues en algunos casos que tiene alta recalcitrancia y hace muy difícil su aprovechamiento, pero pues precisamente hacia allá van todas las investigaciones, hacia poder utilizar estas biomasas. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos residuos de las plazas de mercado, tenemos el residuo de la agroindustria, por ejemplo, de la caña de azúcar, el bagazo, que pues está siendo muy utilizado actualmente, o lo que es rechazado de la cadena de suministros de cualquier cadena productiva, como por ejemplo aquí vemos a la derecha abajo la cadena productiva del plátano. Entonces, en este sentido, nos enfocamos en residuos agroindustriales que puedan ser producidos en el departamento del Meta y también en los grupos de investigación en los que he participado. Hemos buscado pues favorecer a los productores y este fue un artículo que publicamos con dos estudiantes, pues estudiantes mías de ingeniería agroindustrial y bueno, unos doctores de una universidad nacional, la Universidad Nacional de Manizales y un doctor de la UNAM de México, en la que estábamos analizando el proceso de fermentación del almidón de yuca para la producción de diversos materiales. Pues en el municipio de Guamal, ahí estuvimos trabajando con un productor en una rayandería y precisamente pues este es un producto alimenticio que ellos sacan y que es de muy buena calidad y distribuyen en Bogotá para la producción de pan de bonos, de diferentes tipos de panificación. Y bueno, allí pues en este estudio determinamos que precisamente los productores de las rayanderías y los que hacían estos tipos de fermentaciones estaban utilizando 90 días para la fermentación y a partir de esta investigación contribuimos con los productores diciéndoles y determinando desde muchos puntos de vista físico-químicos, se hicieron diversos análisis también de espectrofotometría, en los que determinamos y después también se invitó a hacer un estudio posterior en el que se hiciera también análisis organolépticos. Determinamos que no se necesitaban los 90 días para la fermentación, sino solamente 45. Pero bueno, de allí empezamos a hablar de
de otras cosas que los mismos productores veían, y es que se generaban muchos subproductos de la industria de la yuca. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que la hoja de la yuca es uno de los subproductos que generalmente se quedan en los cultivos y que pues de alguna manera sí están devolviendo parte de los nutrientes que tomaron del suelo, pero pues en algunos momentos es tanta esta biomasa que o sea, el suelo no es capaz de asimilar toda esa biomasa y ya vienen otros microorganismos también a generar gas metano y otros productos que son contaminantes y lixiviados en general, que son contaminantes para el medio ambiente. Entonces también aquí hay un residuo muy aprovechable, como son la misma planta de la yuca después de ser cosechada, el bagazo que queda después de hacer el proceso de rayandería para la obtención del almidón. Y pues también me llamó mucho la atención pues que en el año 2017 hubo una destrucción total de cultivos de yuca pues por falta de comercialización. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde estamos los ingenieros agroindustriales para venir a hacer esos aprovechamientos? ¿Sí? El aprovechamiento de lo que no se pudo comercializar, el alto contenido de almidón, el alto contenido de materias importantes para hacer algunos procesos agroindustriales, ¿sí? Entonces, uno de esos residuos agroindustriales y que ha sido analizado por los grupos de investigación donde hemos estado es la yuca y que tiene muchas opciones en las que nuestros estudiantes pueden incursionar, ver cómo es qué metabolitos secundarios se pueden sacar de la hoja de la yuca, ver cuáles son las características físico-químicas tanto de esos tallos como de ese bagazo y buscar el aprovechamiento desde todo punto de vista. Ahí vamos a ver algo más adelante de cómo podría ser ese aprovechamiento. Otro subproducto pues que pues todos los que viven ahí en el llano de alguna manera habrán tenido que tener un contacto con las empresas de aceite, y es la palma africana o sea, genera muchos residuos. Por ejemplo, tenemos la fibra, los efluentes, la torta, el cuesco, ¿sí? Y que pues actualmente aquí, por ejemplo, a la derecha podemos ver todo lo que se podría producir en una biorefinería, que es un concepto que vamos a ver un poco más adelante, y es la bioenergía, los biocompuestos, el papel, el metanol por procesos termoquímicos, el biohidrógeno, biometano, fertilizantes, abonos, glicerinas, bueno, todo esto lo está investigando mucho Cenipalma, todo el aprovechamiento de estos subproductos para ver la manera también pues de hacerlos entrar en esa economía circular y volver sostenible la agroindustria del departamento del Meta. Nosotros nos enfocamos en mi grupo de investigación en el cuesco de la palma africana y por procesos termoquímicos de pirólisis obtuvimos un carbón que se llama biochar y que tuvo su aprovechamiento como mejorador de los suelos del departamento del Meta. Este estudio lo hicimos en los suelos específicamente de bioenergy, de allá sacamos los suelos para hacer estos procesos y obtuvimos del cuesco de la palma africana este biochar. Este estudio se hizo con la estudiante Alejandra Cruz Domínguez y ella en su tesis de grado de Ingeniería Agroindustrial publicó 2 artículos en revistas científicas, uno en el que publicamos enfocado pues en la parte agronómica y el aprovechamiento de este biochar, en la parte agronómica, en el que se demostró pues que el biochar mejoraba muchísimo el crecimiento del maíz. ¿Y por qué? Porque había una mejor capacidad de intercambio catiónico del maíz con los componentes nutricionales del suelo. El biochar en sí no es un nutriente, es un mejorador del suelo en sus características, tanto en el tema de esa capacidad de intercambio catiónico, aireación del suelo, y por otro lado, pues estamos aquí pensando en secuestro de carbono, porque es una biomasa que cuando se convierte en biochar, tiene un alto contenido de carbono, ya prácticamente su degradabilidad es muy baja y dura por muchos años dándole buenas propiedades al suelo. Este modelo lo tomamos de una región de Brasil en donde
los indígenas producían un sustrato que se llamaba terra preta, lo que significa tierra negra, y mejoraron pues una gran porción de terreno que era de unos suelos como los que se ven en la Orinoquia, que son oxisoles, que tienen alto contenido de aluminio, que tienen unos pH muy bajos. De igual manera, pues la estudiante vio también las posibilidades de aprovechamiento del proceso de pirólisis para generar energía y hizo unos análisis de variar la temperatura de pirólisis específicamente y estudió cuáles eran a cada temperatura, cuáles eran los productos de la pirólisis, como ahí tenemos el, el gas de síntesis y el alquitrán, ¿sí? Que son, el gas de síntesis es un biocombustible perfectamente aprovechable. Estos fueron los dos artículos que publicó la chica, el que publicó conmigo es el de la izquierda. Entonces ahí empezamos a ver otras posibilidades de aprovechamiento de biomasa en el departamento del Meta, lo que nos va conduciendo poco a poco a una sostenibilidad. De igual manera, en la región del Ariari hay una gran cantidad de cultivos de plátano. Aquí tengo unas estadísticas pues un poco antiguas del año 2014 donde habla de 19.000 hectáreas de plátano en el Ariari. Y pues según Gupta, un artículo de investigación, dice que de toda la planta como tal, el 80% es una biomasa residual, porque pues el racimo en sí representa solamente el 20% restante. Entonces ahí vemos una gran cantidad de biomasa aprovechable. Imagínense 19.000 hectáreas de plátano con un 80% de biomasa residual que se está dejando en los cultivos y que se deja ahí en la plantación, que genera lixiviados, que puede generar plagas para el mismo cultivo, que no son benéficos para nada y sí se está desperdiciando. Entonces planteamos el análisis técnico de la obtención de bioetanol a partir de plátano verde, del cual salió una investigación que fue publicada en una revista de Wiley, no me acuerdo el nombre, en el año 2019, en la que pues hicimos todo el estudio de todo el análisis técnico a nivel de laboratorio de la posibilidad de obtener el bioetanol a partir de plátano verde con su cáscara, ¿sí? Entonces, ¿y por qué con su cáscara? Porque es el residuo que queda de la comercialización que les mostraba al principio de la cadena de distribución del plátano, que algunas veces, según Afanador en el año 2005, alcanza hasta el 40% de la producción de plátano, son segundas y terceras que pues son utilizadas generalmente o en algunos casos para alimentación animal, o son dejadas también en el cultivo pues desperdiciadas totalmente. De este estudio que hicimos con el plátano, pues también se publicó otro artículo en Food and Bioproducts Processing, en el que hicimos ya a partir del estudio anterior, un análisis del desempeño técnico y una evaluación económica de la obtención de bioetanol y harina a partir del plátano verde con cáscara. Entonces aquí estamos hablando que no solamente sirve para producir energía, como es el bioetanol, sino que también buscamos otras alternativas de producción de productos alimenticios como tal. La harina del plátano verde con cáscara, pues según estudios de quien me dirigió mi tesis de doctorado, pues tiene muchísimos beneficios para la salud, porque pues, aunque el almidón la cáscara tiene alto contenido de almidón, también tiene alto contenido de fibra dietética que es benéfica para la salud. De igual manera, ya cambiando a otro residuo agroindustrial en el departamento del Meta, pues vemos cómo se ha incrementado pues la inversión en cultivos de cacao en el departamento del Meta, y como bien decía mi antecesor Gilberto, pues hay un residuo que pues está presentando muchos problemas desde el punto de vista ambiental. También hay un grupo de Santander que está trabajando mucho en el aprovechamiento de todos los subproductos, de toda la cadena de distribución del cacao, y se llama Netscoa,
y bueno, ellos vienen realizando un desarrollo muy importante en este tema. Lo que nosotros buscamos aprovechar fue mediante una pasantía que realizó la estudiante Paula Ávila Parrado en la Universidad Autónoma Chapingo, que estuvo 4 meses allá, prácticamente alojada también en la universidad, y pues porque tenía que estar en los laboratorios prácticamente fines de semana, a veces hasta 24 horas haciendo mediciones, fue el potencial bioquímico de metano de las cáscaras de cacao en codigestión con el estiércol bovino. Entonces ahí miramos la potencialidad, se analizaron diferentes proporciones para hacer un proceso de codigestión entre ese cacao y el estiércol bovino. Y bueno, ahí se sacaron mediante optimización y mediante trabajo en 16 biodigestores que tienen allá en la Universidad de Chapingo, se hizo el diseño experimental para determinar cuál era la proporción óptima y cuál era el potencial de producción de metano de estos dos subproductos, que si bien cada uno por aparte puede llegar a producir metano, cuando se juntan se obtiene una relación carbono-nitrógeno óptima para generar una mejor producción de metano, o sea, un biogás con un mayor contenido de metano. De tal manera que generalizando, podemos ver los residuos de origen orgánico de diferentes maneras. Lo podemos ver como un estorbo al cual le tenemos que hacer una disposición y que me va a generar contaminación, que me va a hacer que se me proliferen plagas y que si de pronto se llega a quemar va a generar alto contenido de gases de efecto invernadero, o lo podemos ver como una oportunidad porque tiene alto potencial energético y de ahí podemos sacar biopolímeros y bioproductos. Entonces, pues hay muchos tipos de residuos a nivel de agricultura, a nivel forestal, a nivel de acuicultura, y desde el punto de vista de la agroindustria, que pues el que nos compete en este momento, que pueden ser de tipo oleoso, lignocelulósico, también de tipo sólido o líquido, y que tienen una composición muy diversa, pero que principalmente están compuestos por celulosa, hemicelulosa, lignina, en algunos casos alto contenido de lípidos, siempre tienen carbohidratos y proteínas, pero también tienen polifenoles y colorantes, al igual que algún contenido de cenizas. Entonces, aquí, ¿cómo entra la agroindustria en la economía circular? Pues la economía circular tiene muchísimos componentes, dentro de los cuales están esos no biodegradables de los que hablaba al principio, pero dentro de la bioeconomía tenemos esos alimentos que tienen unos bioproductos y que pueden ser aprovechados desde el punto de vista tanto energético, pues, como desde el punto de vista químico y farmacéutico. Entonces, de ahí viene el concepto de biorefinerías del que les hablaba previamente. Entonces, las biorefinerías están definidas básicamente, o qué busca una biorefinería: el aprovechamiento total de la biomasa, desde la hemicelulosa, la lignina, los carbohidratos, etcétera. Un análisis de todos esos residuos que se generan, qué podemos producir. De ahí viene el análisis conceptual que se pueda generar para empezar a plantear una biorefinería. Y Cherubini en el 2010 definió la biorefinería como una red de instalaciones que integran los procesos de conversión de biomasa y equipos para producir biocombustibles, energía y químicos a partir de biomasa. De igual manera, la AIE, Agencia Internacional de Energía, define las biorefinerías como el procesamiento sostenible de biomasa en una amplia gama de productos comercializables y energéticos, cuya desventaja principal, pues, que se ha presentado es que, pues, en algunos casos los productos son muy costosos y por lo tanto son rechazados por el mercado común. Pero pues esos son los retos que tienen las biorefinerías específicamente para poder prosperar. Entonces vemos cómo aquí a la derecha tenemos una biorefinería y a la izquierda una refinería, y vamos a hacer una comparación así leve. La refinería en sí
está extrayendo recursos que es el petróleo y mediante una destilación fraccionada busca obtener combustibles, productos químicos y algunos otros materiales, pero se asemeja a lo que es la economía lineal. Entonces esa economía lineal está generando constantemente residuos que estaban guardados hace millones de años, o carbono que estaba guardado hace millones de años en la parte, bueno, bajo el suelo, a kilómetros guardado, y se está emitiendo ese dióxido de carbono de una manera indiscriminada, y lo que nos está generando pues esos gases de efecto invernadero y el incremento en la temperatura del planeta. No así la biomasa, porque la biomasa sí entra en esos ciclos del carbono, porque la biomasa, el mismo dióxido de carbono que se genera cuando se trabaja con biomasa es el que las plantas absorbieron durante su proceso de crecimiento. Entonces, mediante procesos como la gasificación, la sacarificación o procesos extractivos, se puede obtener gas de síntesis, se pueden obtener azúcares, se pueden obtener mediante las oleaginosas, pues el biodiesel, por ejemplo. Por lo tanto, mediante esos bioprocesos podemos obtener también lo mismo, biocombustibles, productos químicos y biomateriales, pero la diferencia importante aquí es que entra en la economía circular, porque sí está haciendo puede haber un balance en el ciclo del carbono. De tal manera que los ingenieros agroindustriales estamos, o sea, el enfoque que se le está dando ahora en las carreras de ingeniería agroindustrial es a usar los componentes celulares vegetales para sustituir parte de los derivados del petróleo. De tal manera que se logre una sostenibilidad aprovechando esos residuos, pero esos residuos tienen que tener cierta despolimerización. Ahí es donde entran las etapas de hidrólisis enzimática, hidrólisis ácida para la obtención de azúcares y bueno, de todos sus componentes que a su vez son convertidos para ser transformados en biocombustibles y bioproductos. Y aquí va a ser una pequeña comparación entre lo que es el petróleo como tal y sus ventajas y desventajas con respecto a la biomasa. Entonces, bueno, una de las ventajas es que se encuentra en la naturaleza en una forma pues muy homogénea, una materia prima que en cierta medida es fácil de transformar, ya está muy probada esa tecnología, es fácil de transformar y salen muchos productos de ahí, eso es una ventaja. La otra es que está en lugares específicos muy limitados, entonces esto ha determinado en muchos casos la riqueza o pobreza de muchos países. Y bueno, algo que se busca cuando se refina el petróleo básicamente es simplemente remover agua e impurezas. Pero la biomasa tiene la característica de que es muy heterogénea. O sea, una biomasa puede tener condiciones o características físico-químicas, una misma biomasa, o sea, una misma planta de plátano, dependiendo de la variedad ya me cambia, dependiendo de la época del año ya me cambian las características físico-químicas, entonces es muy variada en sus tipos y orígenes. Otra ventaja, sí, es que puede ser encontrada en cualquier parte del planeta donde haya cultivos, bosques y seres vivos, todo eso es biomasa, por lo tanto puede ayudar a diversificar la canasta energética de los países, ¿sí? Una de las desventajas es que necesita ser despolimerizada para acceder a los azúcares o a los componentes básicos que tiene esa biomasa para que la transformen las bacterias si estamos trabajando con procesos bioquímicos. Una de las desventajas también es que tiene cambios estacionales, sobre todo pues en los países que no están en el trópico. Aquí pues tenemos la fortuna de que no tenemos tan marcados esos cambios estacionales y tampoco influencian tanto las características físico-químicas de nuestra biomasa. De igual manera, pues hay que estabilizar ese suministro para poder mantener el funcionamiento constante de una biorefinería. Entonces, si tenemos una biomasa que es estacional, pero la biorefinería sí tiene que estar funcionando en todo momento. Por otro lado, las biorefinerías andan como en un tema de madurez tecnológica un poco bajo, están en temas de investigación y desarrollo, con algunas excepciones. Aquí podemos ver pues que hay muchas otras tecnologías que le llevan mucha más ventaja a las biorefinerías, por eso pues no son tan
no se ve su aplicación constante, ni lo estamos viendo, no estamos hablando normalmente de una biorefinería, no es un tipo de industria que sea muy común. Entonces, hay algunas excepciones. Entonces, hay plantaciones maderables y biorefinerías que están en funcionamiento desde hace muchos años, como esta que está funcionando en Noruega desde hace 47 años, cuyo principal objetivo es transformar madera de bosques sostenibles, pues que no son, pues que son sembrados para ello, y para producir ciertas plataformas como son la plataforma de la celulosa, de la lignina, de la vainillina y el etanol, de los cuales se pueden sacar muchos otros productos. Otra biorefinería que está en funcionamiento, que tiene ahorita inclusive planes de ampliación hacia otros estados de Brasil, porque inicialmente estaba en Piracicaba, es Raízen, de la cual se llama biorefinería porque producen azúcar, porque producen etanol de segunda generación e igualmente producen electricidad y biogás, ¿sí? La materia prima que utilizan pues es caña de azúcar y están haciendo ensayos para también implementar esta biorefinería a partir del sorgo dulce o meterle pues a los procesos del sorgo dulce. Otra biorefinería pues que funciona en Estados Unidos, que también produce etanol de segunda generación, electricidad y biogás, es la POET, que está funcionando actualmente en Iowa, Estados Unidos, y su materia prima principal pues es el maíz y también próximamente el sorgo dulce. Vamos también a ver la otra cara de la moneda, y es unas biorefinerías que por ciertos problemas desde el punto de vista técnico, principalmente, tuvieron que cerrar. Esta biorefinería funcionó solamente desde el año 2011 hasta el año 2017 en Italia, en Crescentino, y tenían una gran gama de productos como bioetanol, biojet, butanol, bioquímicos, alcoholes, 1,4-butanodiol, etcétera, entre muchos otros. Y bueno, estaba funcionando muy bien hasta que se dieron cuenta que habían tenido fallas en el diseño. Entonces, más adelante vamos a ver un poco de qué son los que hay que tener en cuenta para hacer un diseño bien planteado de una biorefinería a partir de los estudios de un grupo de investigación, bueno, muchos grupos de investigación en Europa, y un grupo que es de notable trascendencia aquí en Colombia, que es el de la Universidad Nacional de Manizales, que trabaja mucho el tema de biorefinerías y que incluso de aquí van a capacitar personas allá a nivel de biorefinerías en Europa. Otra biorefinería pues que cerró fue en Kansas, Estados Unidos, abrió en el 2014 y cerró en el 2015 también. Ahí ya los problemas fueron de políticas estatales de financiación. Allí producían bioetanol, biobutanol, ácido succínico, derivados de la lignina, como fenoles y xileno. Entonces, ahí vemos cómo hay que buscar y hacer un análisis muy claro de la sostenibilidad de esas biorefinerías desde el punto de vista tanto económico como técnico. Entonces, ¿dónde están los retos que tenemos los agroindustriales, los ingenieros químicos, los ingenieros de alimentos, todos los que nos metamos en el tema de las biorefinerías? Es primero el escalamiento, porque a nivel de laboratorio las cosas pueden salir muy bonitas, pero cuando ya empezamos a escalar a nivel de planta piloto y luego a nivel de demostraciones industriales, pues ya la cosa se pone un poco complicada, no puede ser, o sea, puede que no funcione igual. Otro reto pues es buscar implementar ya tecnologías que sean maduras, comenzando con tareas de investigación y desarrollo, y ahí sí hacer los escalamientos de planta piloto a demostración. Otra pues es lo que se busca pues en toda industria y agroindustria, es maximizar la productividad y minimizar los consumos en general, tanto de reactivos como de energía. Y el otro es la barrera que nos pone la lignina por su recalcitrancia. Entonces, buscar cómo, primero, separar esa lignina, y segundo, también sacarle provecho a esa lignina que nos puede ofrecer también muchos productos de valor agregado. Las investigaciones también están muy enfocadas en mejorar ese proceso de
de hacer esa hidrólisis en las materias primas y en los residuos lignocelulósicos a partir de la producción de enzimas más eficientes y más económicas, aunque pues en 20 años ha disminuido el precio de las enzimas casi que un 50%, pero la idea es disminuir aún más. De igual manera, otro reto es en desarrollar métodos para conocer muy bien la biomasa que vamos a procesar, para saber muy bien las características y la composición, porque de eso depende que una biorefinería funcione bien, del conocimiento de la materia prima que tengamos. Desde el punto de vista, estamos viendo la parte económica y técnica, estamos viendo la parte ambiental y social, que es lo que engloba desarrollar la sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ambiental y social, pues es tener en cuenta el cambio del uso de la tierra, su impacto ambiental en las comunidades que rodean el punto donde se vayan a desarrollar proyectos de biorefinería. Y desde el punto de vista comercial, pues posicionar esos bioproductos en las cadenas de valor que existen actualmente y solventar esas dificultades de financiación que vimos pues en el ejemplo de esa biorefinería en Estados Unidos. Entonces, las biorefinerías para su análisis e investigación se clasifican según, al igual que las refinerías de petróleo, se adoptó ese mismo sistema y se dividen en plataformas, o sea, se clasifican según plataformas. Y de ahí que vienen biorefinerías de plataforma bioquímica, de plataforma termoquímica, o la bioquímica, que es desde el punto de vista del aprovechamiento de los azúcares. Entonces esto sería como unos productos intermedios. Entonces una biomasa puede ser transformada hacia estas diversas plataformas, y de ahí viene todo el procesamiento para la obtención de sus productos finales. Pueden ser utilizados en la industria química, farmacéutica, alimentaria, o inclusive desde el punto de vista energético en el transporte, la electricidad o la producción de vapor a nivel de las industrias. Y a un nivel un poco más específico encontré otras plataformas mucho más detalladas, en las que podemos hablar de biorefinerías de plataforma de biogás, biorefinerías de jugo orgánico, de hidrógeno, de gas de síntesis, de exosas, de pentosas, biorefinerías enfocadas específicamente en la lignina, en el alquitrán o líquido pirolítico, o enfocadas en el aceite. Entonces ahí vemos cómo pues las biorefinerías pueden llegar a contribuir a esa economía circular, a contribuir en la sostenibilidad de cualquier proyecto desde el punto de vista agroindustrial. Entonces, para determinar la sostenibilidad de una biorefinería, pues tenemos que pasar o realizar estos pasos que se pueden hacer a nivel de académico, a nivel industrial, a nivel de laboratorio. O sea, tienen una parte de laboratorio y una parte de simulación de procesos, en la que el primer paso pues viene siendo el diseño conceptual de los procesos, a continuación esa simulación de los procesos, para desarrollar un análisis económico, ambiental, y para poder completar el análisis desde el punto de vista sostenible, también realizar un análisis del impacto social de los proyectos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el diseño conceptual de un proceso? Pues proponer productos comercializables. Entonces aquí, por ejemplo, sencillamente, si vamos a plantear una biorefinería, esta sería como de una baja complejidad tecnológica. Esta es una precisamente que estamos planteando después de los análisis que hicimos de los trabajos sobre el plátano, de no solamente producir esa harina o no solamente producir ese etanol, sino que para que sea mucho más sostenible económicamente hablando, pues producir también snacks, producir biogás, un fertilizante, fibras de celulosa y algunos residuos, inclusive aprovechando el pseudotallo de la planta. O una biorefinería, aquí está por ejemplo ese diseño conceptual que propuso productos comercializables. Y aquí tenemos otra, un poco con una mediana complejidad tecnológica, en la que también ese plátano y el pseudotallo pueden ser aprovechados para producir harina, para producir ácido láctico, que es el precursor de los plásticos, de los polímeros biodegradables,
algunas aguas residuales, el biogás y un fertilizante. Entonces, esto es más o menos como, bueno, vamos a empezar a plantear una biorefinería, pues busquemos cuáles serían unos productos que pueden ser comercializables, ¿sí? Y una de mayor complejidad tecnológica en la que se puede también a partir del plátano y la pulpa, pues obtener xilitol, obtener desorbitol, ácido poliláctico, almidón y bueno, al tratar de minimizar al máximo pues la producción de residuos. De ahí el diseño conceptual, pues viene la simulación, para la cual hay muchos software de simulación, pero que este es el más reconocido a nivel de publicaciones científicas, a nivel de confiabilidad, y es el Aspen Plus. El Aspen Plus ofrece una gran variedad de procesos en los que uno ya lo que desarrolló en el análisis conceptual, en el estudio conceptual, lo plasma en equipos reales donde pues pone todas las mediciones, todas las condiciones de funcionamiento de los reactores, de las columnas de destilación, le maneja todo lo que tiene que ver con temperaturas, presiones. ¿Y qué busca uno hacer aquí? Básicamente, obtener un balance de materia y energía que me determine cuánta agua estoy gastando, cuánta agua para el vapor, cuánta agua para el proceso, cuánta electricidad estoy gastando desde el punto de vista energético, cuánto vapor, y también me analiza, aquí podemos analizar la intensidad de los procesos, o sea, cuánta materia prima consumen y cuánto se me está generando de producto. Entonces, son unas herramientas con las que prácticamente uno puede jugar sin necesidad de invertir en una planta piloto, sin necesidad de invertir en cosas mucho más costosas, sino que el mismo software me ofrece todas las posibilidades para yo cometer todos los errores sin hacer esas otras inversiones tan altas. Esta misma Aspen Plus viene con el Aspen Economic Analyzer, que también es una herramienta muy... Aquí, por ejemplo, vemos todo el tema económico. A la vez que estamos haciendo la simulación técnica del proceso, como ingenieros, podemos estar haciendo también la simulación desde el punto de vista económico, donde se le meten todos los costos de energía, de materias primas, etcétera, y él mismo también nos arroja unos resultados muy interesantes que después pues van a determinar la viabilidad o no económica del proyecto. Los balances de materia de energía me arrojan unos resultados que después van a ser necesarios e indispensables para ser utilizados en el análisis ambiental. Aquí en el análisis ambiental, el software más reconocido por las revistas donde se puede publicar, pues que dan un reconocimiento mucho mejor, Q1, Q2, los mejores cuartiles, exigen que se utilice este software. Y bueno, aquí donde metemos todo lo que son los datos de balance de materia de energía que nos arrojaron las simulaciones previas, y también hacemos un inventario de ciclo de vida del cual les hablaré un poquito más adelante para hacer también una simulación en CIMAPRO y determinar el impacto ambiental. Pero aquí cabe hacer la importante aclaración, pues que cuando hacemos un impacto ambiental es específico para una zona. Por eso puse estos dos mapas en los que pues uno debe hacer, si va a hacer un impacto ambiental, pues ya debe definir a dónde dónde va a poner la planta de producción, dónde va a poner la biorefinería, para ver qué impacto ambiental me va a generar en ese lugar. Entonces, pues yo, por ejemplo, hice un estudio en el que específicamente trabajé con el estado de Colima en México, y bueno, no con los Montes de María, sino con Caldas, el departamento de Caldas acá en Colombia. Hice unas comparaciones entre ellos dos, y bueno, se trabajó en CIMAPRO. Vamos a ver un poquito más sobre lo que es el análisis de ciclo de vida, que es para determinar ese impacto ambiental en el que nosotros hacemos el objetivo, planteamos un objetivo y un alcance, delimitamos el sistema, ahora vamos a ver todo eso, definimos una unidad funcional, unos escenarios, y definimos cuáles son los factores a los que nos vamos a enfocar, a factores de impacto ambiental en los que nos vamos a enfocar, perdón. Y realizamos un inventario de ciclo de vida del cual depende, esta es la recolección de datos que entre más reales, pues nos van a dar unos resultados mucho más confiables. Y constantemente, pues aquí las flechas van y vienen porque esa interpretación de los datos me van a hacer cambiar algunas cosas en
en la definición de los objetivos en algunas ocasiones, me van a hacer buscar mejorar ese inventario de ciclo de vida y por lo tanto me van a cambiar esos impactos ambientales. Entonces vamos a lo que se llama los límites del sistema. Entonces primero definimos esos objetivos que vamos a plantear, pero también tenemos que definir de dónde a dónde vamos a analizar mi materia prima. Entonces, o mi materia prima no, sino todo mi proceso, el ciclo de vida de mi producto como tal. Y aquí pues tengo uno pues enfocado pues en la agroindustria. Y tenemos los diferentes límites que podemos plantear. Entre más amplio, pues mucho más concreto, pero también mucho más difícil va a ser el análisis de ciclo de vida. Aquí, por ejemplo, vemos de la cuna a la cuna. Es el análisis de ciclo de vida más completo que va desde que, digamos, si estamos hablando de cacao, desde que se plantó desde que germinó la plántula de cacao hasta que se produjo la chocolatina y finalmente qué pasó con la envoltura de la chocolatina y si la reutilizamos o la reciclamos. Ese sería de la cuna a la cuna. También está de la cuna a la tumba, pues que habla desde que germina hasta su disposición final, sin tener en cuenta su reciclaje. El que yo he realizado normalmente es de la cuna a la puerta, que es desde la germinación de la plántula hasta que sale de mi biorefinería. Y hay unos menos amplios, que son de la puerta a la puerta, y es un análisis del impacto ambiental de mi biorefinería desde que entró la materia prima hasta que sale el producto final de mi biorefinería. Entonces ahí está cómo pensar el análisis de ciclo de vida, desde qué punto hasta qué punto lo podemos enfocar. De igual manera hay que tener una unidad funcional. Aquí traje algunos ejemplos de los que yo manejé. La unidad funcional es importantísima para yo poder hacer comparaciones con otros estudios, ¿sí? Y también para hacer comparaciones dentro de mi mismo estudio. Por ejemplo, en la etapa agronómica puede ser mi unidad funcional 1 hectárea de plátano cultivado, pero en la etapa agroindustrial podríamos tomar 1 kilogramo de harina, 1 litro de etanol, digamos, por ejemplo, o 1 kilovatio generado, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas pueden ser unidades funcionales válidas, pero pues esto es a partir de la literatura, porque hacia donde yo estoy enfocando mi investigación, toca ver los artículos científicos hacia dónde están enfocando la investigación también y qué unidades funcionales manejan ellos para yo poder después hacer comparaciones contra algo. Igualmente, lo que es más importante, que les decía al inicio, es este inventario de ciclo de vida. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos de la cuna, germinación en el almácigo, hasta la puerta, o sea, la salida de mi planta de producción, ¿sí? Ya vean cómo aquí yo no me enfoqué en, bueno, ¿y de dónde vamos a meter la harina, el empaque, después cómo vamos a reciclar el empaque? No, eso sería de la cuna a la cuna, sino de la cuna a mi planta de producción, y se tienen en cuenta absolutamente todos los procesos. Hay que hacer un inventario de todo, del vapor que utilizo, de la electricidad, del agua, de los insumos, pero también de los transportes que se desarrollan para poder traer esos insumos a mi planta de producción, la gasolina que se gastó el avión, el dióxido de carbono que emitió ese avión para traer, digamos, si tenemos un insumo que es importado de Australia, ¿sí? Por ejemplo. También lo que ingresa, pues aquí, lo que ingresa a mi sistema como fertilizantes, es que aquí no me deja ver esto, pero no sé cómo. Bueno, ya. Los suministros, el dióxido de carbono que absorben las plantas durante el proceso de crecimiento, también los combustibles fósiles que son utilizados, digamos, para el tractor en la plantación, los fungicidas, los fertilizantes, todo lo que ingresa a mi sistema y también todos los residuos que me generan como aguas residuales, calor, residuos tóxicos, qué residuos se pueden reciclar, etcétera. Entonces, se divide el proceso. Entonces, en mi investigación, por ejemplo, yo dividí desde la germinación, preparación del terreno y siembra, las labores culturales en la plantación, la etapa de cosecha para la obtención de ese plátano y específicamente del residual,
y planteé pues algunos escenarios de producción, y a todo esto es a lo que se le hizo un análisis. Entonces, ahí es donde viene el software a ayudarle a uno. El software Cima Pro pues ya tiene unos inventarios. Hay un inventario muy completo y muy confiable que se llama EcoInvent versión 3, que es el que se está utilizando actualmente y que constantemente está siendo actualizado para pues que todos estos estudios sean confiables, y también están muy enfocados en las diferentes regiones del mundo. Ya usted en el EcoInvent encuentra para Colombia, para México, para cada una de las regiones, o si hay algunas cosas que no están en el inventario, se pueden poner algunos genéricos. Esto desde el punto de vista ambiental, pues también tenemos que pensar cuáles son los factores de impacto que vamos a utilizar, y pues hay unos factores hay 18 factores de impacto que son pues como los que ya se ha venido consolidando, y los factores afectados pues que generalmente nos importa más, que es la salud humana, el gasto de recursos y el impacto sobre los ecosistemas, ¿sí? Yo principalmente, después de hacer ese filtro, pues definí algunos impactos a utilizar, porque pues yo trabajé esta investigación específicamente en Colima, México, y eso tenía pues playa, donde se sembraba el plátano. A 10 kilómetros había una playa. Entonces tomamos, por ejemplo, la ecotoxicidad marina como uno de los factores importantes a tener en cuenta. Siempre se tiene en cuenta el cambio climático, la toxicidad humana, el agotamiento de recursos como agua y agotamiento de recursos fósiles, y además porque pues estos también fueron los más afectados en la trayectoria de mi estudio. Entonces, ¿qué afectaban? Pues esas áreas de protección que nos preocupan a la hora de plantear un estudio de impacto ambiental. Entonces, como les dije, hay que definir una zona para saber también esas distancias de los trayectos tanto de ingreso como de salida de mis productos, ingreso de materias primas o biomasas, como de trayectos para la venta del producto final. Bueno, eso, hablando del impacto ambiental, también me gustó, pues quería mostrarles algunas herramientas que actualmente están en internet y que pueden funcionar para realizar como una evaluación como preliminar, para determinar el potencialidad de cualquier biomasa que ustedes estén analizando. Por ejemplo, yo hice una simulación cuando me dijeron que hiciera esta charla. Hice una simulación en el departamento del Meta. Uno delimita ahí perfectamente la región y puede sacar resultados de cualquier biomasa. Entonces, le hice, por ejemplo, la simulación a la yuca para determinar qué tanto potencial tiene toda la biomasa que se genera de yuca en el departamento del Meta. Entonces ahí pues me habla del rendimiento por hectárea, de 7.5 toneladas por hectárea, con un rendimiento de 1.350 litros por hectárea, 1.350 litros de etanol en este caso. Entonces saca todos los resultados, y me puse a analizar también y quise calcular entonces suponiendo un promedio de consumo de combustible de 6.5 litros en un recorrido de 100 kilómetros de un carro, ¿sí? Que consumiría 15.000 kilómetros al año, o sea, recorrería 15.000 kilómetros al año. La cantidad de automóviles equivalentes alimentados pues con toda esta cantidad de bioetanol, de metros cúbicos de bioetanol, con etanol puro, que es de 100, podríamos alimentar 7.532.114 vehículos. Se podrían tanquear con toda la biomasa, con todo el etanol que se produciría con toda la yuca del departamento del Meta. Esto es como un estudio preliminar que uno puede empezar a decir, bueno, vamos a analizar la potencialidad de la biomasa. Ya nos iríamos a la zona específica, digamos, de Guamal, y determinar allá pues en cada una de las regiones. Estos son como preliminares que podríamos hacer. Igual lo hice para el Cuesco de Palma, y analicé que con el Cuesco de Palma se podría producir, si tenemos, según el Banco Mundial, un consumo de 1.1 megavatio hora per cápita, podríamos suplir las necesidades de 1.600.000 personas al año con todo el Cuesco de Palma generado
puerco de palma africana generado en el departamento del Meta. Esto está específicamente, como vieron al principio, delimité el departamento del Meta y esos son con inventarios que existen de cada región. Eso lo puede hacer uno para cualquier país del mundo. Igualmente se encuentra, por ejemplo, el de cascarilla de arroz, los megavatios hora que se podrían producir con toda la biomasa de cascarilla de arroz generada al departamento del Meta. Y esto presentando pues una herramienta importante para análisis desde el punto de vista técnico. Pero también estamos incursionando en la investigación en el impacto que tiene, digamos, una biorefinería agroindustrial en la vida, en los seres humanos que rodean esa biorefinería. Y hay una herramienta que aquí les presento que es para impacto social en análisis de ciclo de vida, y que, por ejemplo, tiene alrededor de, aquí dice, 15.000 sectores industriales. Uno ahí puede encontrar el país específicamente, se va a Colombia, ve todos los sectores, ahí está la agroindustria, tiene 69 indicadores cualitativos y cuantitativos de afectación desde el punto de vista social. Y aquí traje solamente algún ejemplo, desde el punto de vista del trabajo, de los 69 que hay allá, pues quise traerles como ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nomás, desde el punto de vista del trabajo. Habla, por ejemplo, de trabajo infantil, de hombres, trabajo infantil de mujeres, trabajo infantil en general, trabajos forzados, salarios justos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta herramienta es la que se está utilizando mucho a nivel de investigación de sostenibilidad. Este es como un software que es parecido al CIMAPRO, que se llama OpenLCA, y entonces aquí se puede también implementar el análisis de ciclo de vida desde el punto social. Aquí está, por ejemplo, Venezuela, pero también más arriba está Colombia. Podemos perfectamente encontrar el país y hacer la simulación de cómo es ese impacto social que está generando mi industria o mi biorefinería en el entorno en el que la rodea. Listo, pues quería mostrarles eso. Muchísimas gracias por su atención. Espero que de los asistentes que quedan haya algunas preguntas. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Leonardo. Coloqué en el chat que si tenían alguna pregunta que nos la colocaran allí en el chat de la reunión, pero no veo ninguna pregunta. Asumo pues que fue muy claro, realmente fue muy clara la exposición. Doctor, muchísimas gracias y qué bueno gracias a conocer ustedes. aquí en la universidad. Espero que haya sido una sesión de gran aprendizaje para todos los asistentes y feliz noche para todos. Bueno, que estén bien. Una feliz noche para todos. Gracias a todos.